Buenas tardes. El día de hoy les damos las bienvenidas de la Fundación Míos. Hoy trajimos un tema muy importante, ya que varios de los pacientes nos han comentado pues todo lo que han venido pasando, cómo les van con sus citas con neumología. Entonces decidimos invitar a una doctora muy importante que nos ha dado la mano y nos ha apoyado mucho en la fundación. Está con nosotros hoy la doctora Milena Villamil Osorio. Ella es neumóloga pediatra, líder del servicio de neumología pediátrica del Hospital Pediátrico de la Misericordia, OMI. Eh, el tema que ella va a tratar hoy va a ser CPAP y BiPAP. ¿Qué debemos saber para el cuidado de nuestros niños? Hemos tenido muchísimas preguntas respecto a este tema, entonces esperamos que hoy las podamos aclarar. Doctora, buenas tardes, bienvenida y gracias por su apoyo. Esto que creo que la doctora... Ya, eh, buenas tardes. Es que no había podido volver a activar el audio. Buenas tardes Hola, doctora, buenas tardes. por la invitación y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Pues saludar a todas las familias, cuidadores, papás, niños que están eh, pues un abrazo gigante y decirle que los admiro mucho por su dedicación, juicio y pues que yo sé que este es el tiempo de ustedes y que lo inviertan en tratar de... entonces, como me presentaron, pues trabajo para la Fundación Hospital de la Misericordia, donde asisto a la Junta de Enfermedades Neuromusculares y pues soy la neumóloga de la Junta. Pues la idea es hablar un poquito de CIPAP y BIPAP porque pues cada vez es más frecuente que los indiquemos. Que quisiera comentarles pues un poquito de mis conflictos de interés. En realidad pues esta charla es netamente científica, no hay como una intervención de nadie en cuanto a a su desarrollo. Y quiero comentar que se presentan los conceptos generales de este tema, que no pueden sustituir las recomendaciones dadas por sus médicos tratantes, entonces la idea es ser un apoyo. Sin embargo, no se puede como considerar que lo que se diga en la charla es para todos los niños por igual, porque existe la medicina personalizada, entonces es como tratar de ayudar en cosas de este tema. Entonces, no sé si están viendo mi presentación ya. Eh, No, doctora, aún no. bueno, es que yo creo que cuando iniciamos se dejó de compartir, entonces la voy a volver a compartir porque habíamos hecho la prueba, pero ya, ahora sí, listo. Entonces, primero, unas cosas importantes que tener presentes para poder, cuando estemos hablando del tema en específico, sean más de ayuda. Entonces, el sistema respiratorio consta de la parte de la vía aérea tanto superior como inferior y comienza desde la parte nasal y en la vía nasal luego continúa la faringe, laringe, la tráquea, la carina que es donde se dividen los bronquios, luego vienen los bronquios segmentarios o segmentarios y al final está la estructura que vemos ahí en el círculo que se llama el alvéolo, que el alvéolo es donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces, cuando miramos tanto la vía aérea superior como la inferior, puede tener momentos en que se cierra y ese cierre no permite el adecuado paso del aire y si no hay paso del aire no vamos a tener intercambio de él en los alvéolos. Entonces, la función de la respiración es entrar el oxígeno O2 y que salga dióxido de carbono o CO2 que en cantidades importantes podría generar una alteración en el metabolismo, por eso es importante que la respiración sea efectiva. Entonces, como siempre lo hemos visto, el aire se toma usualmente por la nariz, algunas personas la toman por la boca, cuando uno es pequeño se podría aceptar, pero a medida que uno crece definitivamente la respiración debe ser nasal. El aire permanece unos segundos en los pulmones mientras se hace el intercambio a nivel de los alvéolos y luego sale nuevamente, tanto por la nariz como por la boca. Entonces, se vacían los pulmones.
que es importante saber que en los pacientes en los niños y hay personas que tienen enfermedad neuromuscular, como existe una debilidad, esto causa que no, los músculos respiratorios también se pueden afectar. Entonces, puede esto llevar a que tengan una respiración no efectiva. Entonces, aquí en la gráfica vemos un tórax normal. En la respiración, normalmente el diafragma durante la inspiración plástico de los pulmones. Cuando uno tiene dificultad para respirar o algo que hace que uno tenga esfuerzo respiratorio, entonces va a usar los músculos accesorios, que son los intercostales generalmente, y estos músculos van a ayudar a que el aire salga porque, así como es malo, el que no entre el aire, también es malo que no salga. Entonces, cuando el aire se atrapa, esto puede hacer que se fugue hacia las paredes o incluso en la piel, si de pronto alguna vez lo han visto, o puede ir rompiendo el pulmón. Por eso es tan importante que en la respiración haya un equilibrio. Y al lado tenemos un paciente o una persona que está sufriendo de una enfermedad neuromuscular en la que el pulmón, pues los músculos no están funcionando normalmente, entonces no hay una adecuada mecánica respiratoria y si no hay una adecuada mecánica respiratoria, los pulmones se quedan pequeñitos. Lo que hace que nosotros crezcamos adecuadamente, pues es la alimentación, pero también los estímulos, el movimiento. Y en los niños que tenemos entonces enfermedad neuromuscular, aparte de la debilidad que no permite adecuadamente la entrada y salida del aire, también puede haber unas alteraciones en la columna, por ejemplo, la escoliosis y todo esto se suma y entonces todas estas son las cosas que nosotros buscamos para tratar de ayudar. Otras cosas que son importantes y que se deben tratar y que como vamos a ver pueden mejorar con la ventilación es la respiración paradójica. Entonces normalmente el aire entra y sale de manera coordinada. Tenemos la alteración, entonces el pulmón y el abdomen van por un lado y por el otro, y entonces esto se llama respiración paradójica. Lo otro es, como les decía, entonces un desarrollo inadecuado de los pulmones que no tengan la capacidad suficiente para la actividad que debe hacer el niño, por eso algunos parecen que están cansados o tienden a quedarse muy quietos, se les da dificultad para respirar con el ejercicio. Y algo que se ve mucho en niños que tienen enfermedades de inicio temprano, como la atrofia muscular espinal tipo 1, es que el tórax se va deformando y entonces tienen un tórax muy pequeño. Otro palabra o término que usamos normalmente los médicos y que de pronto van a escuchar es la capacidad residual funcional o CRF, y es algo que nosotros medimos porque es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una aspiración forzada. Ese debe de ser normal para ayudarle al niño en la mecánica respiratoria. Entonces, podemos tener niños que tienen tos débil, pueden hacer infecciones respiratorias, neumonías frecuentes, atelectasia. Mucho los médicos es que, como les decía, en la respiración entra el oxígeno, sale el CO2. Cuando el oxígeno se acumula, eso lo llamamos hipoventilación. Y los niños, además, no solamente los niños que padecen de alguna enfermedad neuromuscular, sino también por otras enfermedades, pueden tener alteraciones del sueño, apnea del sueño, y todo esto vamos a ver cómo se puede ayudar con la ventilación no invasiva. Entonces, ¿qué es la terapia con presión positiva en la vía aérea? Que ya hemos hecho una introducción. Entonces, es un tratamiento que consiste en ponerle presión positiva a la vía respiratoria. Por eso se usa una máquina que va a enviar el aire con una presión que se conoce y que va a entrar a las vías respiratorias de los pulmones y eso ayuda a mantener la vía aérea fija, que el aire también salga. Esto a veces usamos en la palabra ferulizar o palabras de la viabilidad de la vía aérea. Entonces hay dos dispositivos, especialmente los más conocidos, que son el BiPAP y el CPAP, pero también hay AutoCPAP y algunas otras cositas, pero estos son los más importantes. Entonces, como les decía, la máquina va a enviar el aire a presión que puede hacerse por una mascarilla, y vamos a ver qué interfaces hay. Y muchos pacientes usan un humidificador para mantener el aire húmedo y que no se sequen las fosas nasales. Eso también va a depender de la indicación, el tiempo que se usa y la orden que le haya dado su médico. Eh,
pues con cada paciente se puede individualizar según el grado de insuficiencia respiratoria, cuánto tiempo lo va a usar y cómo lo va a usar. Los dispositivos, entonces, como les decía, el más frecuente es el CPAP, que es presión positiva continua en la vía respiratoria. Esta máquina, entonces, lo que hace es que envía una presión constante que evita que la vía, por ejemplo, que haya un bloqueo de la respiración en personas especialmente con enfermedades durante el sueño. Lo usamos mucho en las personas que tienen apnea obstructiva del sueño y es como una de las principales indicaciones, pero también cuando tienen traqueomalacia o broncomalacia nos es de mucha ayuda. Entonces aquí en la foto ya les había mostrado como un poquito cómo es el sistema respiratorio. Aquí entonces en este esquema en verde tenemos una persona que tiene la vía aérea normal y las flechas muestran que el aire está pasando. En el rojo entonces tenemos una persona que tiene en la vía aérea una obstrucción, vemos cómo las flechas se ven, pero luego hay un momento en que hay una obstrucción a nivel de la faringe. Comúnmente en los niños la causa más frecuente de apneas es la hipertrofia de amígdalas o de adenoides, entonces cuando los niños no son candidatos a un manejo quirúrgico, se puede usar la presión positiva por medio de un dispositivo CPAP y entonces lo que hace esta presión es que envía el aire y el aire logra vencer la resistencia o la obstrucción que hay, como veíamos en el rojo, ahora con la terapia, se abre la vía aérea y pasa. Entonces, por eso es la ventaja del CPAP. Otro equipo que usamos mucho es cuando tenemos la necesidad de que el niño tenga no solo una presión, sino dos, por eso que su mecánica respiratoria no solamente se afecta por apnea de sueño, sino también por una enfermedad muscular. Entonces, en estos pacientes usamos el BiPAP, que lo que quiere decir es una respiración con dos presiones, binivel o bilevel. Eh, es una forma de dar ventilación mecánica sin intubación orotraqueal, entonces pues eso trae varios beneficios y se da el aire con una presión inspiratoria y una presión expiratoria, que la presión expiratoria es más baja que la inspiratoria. Entonces aquí vemos en el dibujo un niño que está durmiendo con un dispositivo, que en azul está la presión que entra cuando el niño está haciendo la fase inspiratoria y la máquina le da una diferente para la expiración que no es igual entonces que el CPAP. Entonces, ¿en qué pacientes, personas podemos considerar los que son candidatos a estas terapias? Entonces, hay dos escenarios y es importante que lo consideremos porque yo puedo ser una persona que me enfermé o que tuve un evento quirúrgico o alguna indicación de necesitar un soporte respiratorio agudo. Entonces, este se va a hacer en la institución con los ventiladores de la institución y según cómo responda a los manejos, se podrá suspender definitivamente este soporte o dejarse algo para la casa o no. Y ya viene el otro escenario que es en el que me voy a centrar, que es la ventilación crónica, porque esta está ya para la que ustedes tienen que afrontar, que son niños que, pues por su estado basal, necesitan un soporte, necesitan un poquito más. Entonces ya son ventilaciones que van a estar en la casa y puede ser durante el sueño o durante el sueño y vigilia o con apoyo para un momento en que tiene una intercurrencia respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen probablemente más beneficio de usar terapia con presión positiva? Entonces, ya lo mencionamos, los que tienen apnea obstructiva del sueño que no son candidatos a manejo quirúrgico o otros manejos, o que a pesar de que tuvieron manejo quirúrgico y tuvieron además medicamentos, aún continúan con apneas residuales. Los niños con fibrosis quística, que es también una enfermedad que causa ruptura de la vía aérea, pues distal del bronquio, y pues altera la dinámica respiratoria. Cuando la función pulmonar cae, van a necesitar esta clase de soportes para estar mejor. Los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne, porque la alteración muscular, pues no es solamente de los músculos motores de miembros superiores e inferiores, sino que va progresivamente avanzando y va a causar alteración de los músculos respiratorios, llevando a que, sobre todo cuando pierden la marcha, la fase no ambulante,
entonces tengan también una caída en la función pulmonar y ahí es cuando de pronto ustedes han escuchado que nosotros revisamos mucho la capacidad residual funcional, la capacidad vital forzada y acorde a los valores que encontramos en las podas respiratorias, se podría considerar que el niño se beneficie de un apoyo respiratorio durante el sueño inicialmente y a veces durante todo el día. Nosotros estamos hablando mucho de la ventilación no invasiva con interfaces, pero a veces se hace incluso por una traqueostomía. Es una realidad que a veces nos ha tocado llegar a esto. Niños con otras enfermedades neuromusculares, entonces está la distrofia muscular congénita, las miopatías congénitas, están los niños que tienen el déficit de merosina, los niños que tienen atrofia muscular espinal, los niños que tienen miastenia gravis, entre otros. Personas que han tenido lesiones de la médula espinal porque pierden el control respiratorio. Entonces, la respiración, yo les mostré un esquema de la vía aérea tanto superior como inferior, pero además hay una cosa que es el drive respiratorio, que es como el que le dice a uno respire. Si uno pierde esta capacidad, necesita un dispositivo que le mande a respirar, porque si no, no lo va a hacer solito. Hay otra enfermedad que se llama la hipoventilación alveolar central congénita o síndrome de Ondina, que hay niños que sufren, que cuando nacen no tienen el drive respiratorio bien instalado y entonces a ellos se les olvida respirar y por eso la máquina les ayuda. Y otra indicación muy frecuente son niños que tienen psicoescoliosis porque, como les mostraba, no tener la columna bien posicionada genera una alteración en la forma del pulmón, en la forma del tórax, genera una desventaja ventilatoria porque el pulmón no se puede expandir adecuadamente, entonces nos toca ayudarlos para que puedan tener una buena intercambio gaseoso, que como les decía es el fin último de la respiración. Entonces, pues ya habíamos dicho en CPAP, los niños que no responden a otros manejos, en la apnea del sueño y en una enfermedad de la vía aérea que permite mantener permeable la vía aérea. Para nosotros es importante discutir internamente con cuál dispositivo el niño puede irle mejor y a veces puede pasar que en una etapa de la vida usaron CPAP y que luego requieran BiPAP. Eso puede pasar acorde a la evolución de cada niño. Entonces, en los niños con BiPAP, las vías respiratorias que se han colapsado mientras duermen, entonces a veces no pueden respirar libremente y no tienen un buen control con el CPAP, ahí nos tocaría BiPAP. También es una indicación de BiPAP cuando no hay un intercambio adecuado del aire en el pulmón, sea por la enfermedad de base o por el momento en que está de una agudización respiratoria. Los pacientes que tienen distrofia muscular y AME, uno debe decir cuál de los dos dispositivos les va a poner. Y en los niños que tienen neuropatía crónica con importante compromiso de la función pulmonar, pues vamos a preferir BiPAP. Pero como les decía, es importante hablar con el médico tratante que le va a enviar. Esto es algo que para nosotros a veces en el tiempo de la consulta no nos queda el momento de hablarlo, pero quiero contarlo porque a veces uno no entiende por qué está usando la máquina. Entonces, les quiero mostrar en nuestros términos, de cierta forma, cuáles son los beneficios de usar la terapia y luego les voy a mostrar un poquito de cuáles son los beneficios que ve un papá. Porque entonces nosotros, ¿por qué lo hacemos y por qué nos ponemos contentos cuando un niño lo está usando? Entonces, como les mostraba, los alvéolos son el punto distal de la respiración porque teníamos de la nariz hasta pasando por todos los tubitos o conexiones que son tráquea, bronquio, bronquiolos. En el alvéolo, que se hace el intercambio gaseoso, necesitamos que sea estable. Si el alvéolo está colapsado, como en una teleptasia, u ocupado como en una neumonía, no va a haber entrada de oxígeno ni salida de CO2. Entonces, por eso nos gusta, porque cuando uno puede abrir los alvéolos y mantenerlos estables, entonces logra mantener un volumen pulmonar adecuado, va a evitar más colapso alveolar y puede tratar una teleptasia. Aumenta la capacidad residual funcional, que les explicaba que es un término que nosotros podemos medir con las pruebas de función pulmonar para saber en qué momento respiratorio está. Y una cosa muy importante que hacemos en los niños con una enfermedad neuromuscular es que el tener el esfuerzo respiratorio, la presión, ayuda a estabilizar la pared torácica, hace que haya menos resistencia a la entrada y salida del aire y no tiene uno tanto trabajo respiratorio porque yo siempre les he dicho a los papás, si una persona gasta mucha energía respirando porque la hace difícil, eso consume la energía que podría usar para crecer, para ganar masa muscular en otras partes, para ganar tejido cerebral. Entonces, por eso es tan importante
que un niño no viva con dificultad, sino que logre respirar de una manera tranquila porque el consumo de oxígeno se está alterando. Entonces, una vez uno le genera este alivio con el apoyo de la máquina, le mejora la frecuencia respiratoria, mejora el intercambio gaseoso. Entonces, este es otro término que nosotros usamos mucho y es la ventilación perfusión, donde ventilación tiene que ver con la entrada y salida de CO2, ¿cierto? La entrada de oxígeno y salida de CO2 y la perfusión tiene que ver con que eso que está en el alvéolo vaya a la sangre y haya una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Y cómo se traduce eso y nosotros cómo lo vemos? Pues nosotros podemos medir gases arteriales y en los gases arteriales podemos medir el pH, el CO2, la presión arterial de oxígeno, pero también lo podemos evaluar con una saturación. Nosotros podemos medir el perímetro del tórax, podemos medir la frecuencia cardíaca porque está mejorando también el corazón y podemos medir además, mirar en la radiografía también cómo se ve el tórax. Entonces, cuando una persona está trabajando menos y está respirando de una manera más eficiente, los tejidos tienen un consumo de oxígeno más normal, entonces tienen un metabolismo normal. También es una ventaja y un beneficio para nosotros disponer de estos dispositivos porque a veces un niño está pasando una intercurrencia respiratoria, logra quitarse el tubo y no tendría que pasarse del tubo a cánula nasal, sino que podría ser una transición a una ventilación no invasiva para poder eh, pues que sea la extubación exitosa. Algunos niños que son respondedores y que están agudizados podrían no tenerse que intubar ni tener ventilación mecánica invasiva por el uso de estos dispositivos. Hace años, cuando no habían tantos equipos, pues se intubaba más a los niños. Ahorita, gracias a ellos, si se puede evitar, se hace, si no, pues toca definitivamente, porque recordemos que la misión de nosotros es salvar la vida, pero podemos evaluar qué niños tienen esta opción. Cuando uno está con este equipo y está adherido, entonces puede tener un ritmo respiratorio regular, hay menos apneas obstructivas o son menos graves y las apneas mixtas también mejoran. Y siempre les digo, el corazón y el pulmón son órganos hermanos, entonces si uno tiene un pulmón enfermo, a la larga se va a alterar el corazón, entonces disminuye el compromiso cardiovascular que sea secundario a enfermedad respiratoria y como estamos usándolo por una vía aérea que no es invasiva, hay un menor riesgo de infecciones comparado a si está intubado. Pero entonces todo esto es lo que sabemos los médicos, ahora vamos a ver un poquito qué pueden percibir los papás, porque a veces los papitos pues no tienen la misma visión. Y con esta princesa me pasaba mucho que le poníamos su ventilación no invasiva durante el sueño y cuando llegaba a verlos, ella estaba siempre así muy molesta, pues es entendible, se estaba adheriendo, no era una niña que lo hubiera usado antes, entonces para ella era algo difícil y a la mañana siguiente siempre nos miraba así. Entonces como que uno decía, ay Dios mío, que ella no, pues no sentía la misma alegría que puede uno sentir porque uno siente, uy, estoy cambiando todo esto y va a mejorar por esto. No, pues es una persona que le están poniendo algo que no le gusta. Pero entonces, los papás que pueden ver en sus casas, han logrado adherirse, que tienen mejor calidad de sueño, que tiene mejor estado de ánimo. Les he contado los niños que tienen apnea del sueño y que no tuvieron buena noche, entonces acumulan mucho CO2, en la mañana pueden ser irritables, pueden no concentrarse en los colegios, entonces el tener un mejor intercambio de esas puede impactar en el neurodesarrollo, les puede mejorar ayudar en sus procesos de aprendizaje acordes pues a su componente que tengan. Y cuando gastan menos energía, entonces comienzan a decirme, me lo han dicho las mamás, doctora, yo siento que come mejor, yo siento que está creciendo más, siento que se está hospitalizando menos, me alegra porque lo veo mejor, les cambia el color, entonces en realidad sí hay unas ventajas que se ven, pero con el tiempo, tampoco es como tan súbito, pues en la unidad de esa uno dice, mejor gratuito que será poder dar salida. Pero como estamos centrándonos en los niños crónicos, entonces a largo plazo siempre van a haber unos beneficios. Otros conceptos generales que les quiero dar de esta ventilación, entonces es que
muchas veces el mismo dispositivo puede ofrecer los diferentes modos ventilatorios, entonces puede tener tanto el BIPAD ST, nosotros lo podemos graduar a la terapeuta respiratoria o su pediatra o el grupo de crónicos que los esté viendo. Los equipos tienen diferentes pesos, tienen diferentes especificaciones técnicas, hay unos que tienen batería externa, otros que no, y esto me parece un punto importante que saber porque de pronto si uno vive en un sitio que tiene un acceso a la luz limitado y puede haber un momento en que haya desconexión eléctrica en la casa, es mejor que tenga batería para que el niño no se vaya a quedar con una máscara y no hay flujo eléctrico y entonces no le llega el aire por el ventilador. Entonces, esas son cosas que uno debe saber. Y esto es algo muy importante y no sé si ustedes lo hacen, pero uno debe leer el manual de los equipos porque los equipos pueden tener indicaciones que son muy específicas de la marca. Pues hay cosas que son muy generales, pero por lo menos yo creo que uno debe saber, por ejemplo, la garantía, cada cuánto recomienda, por ejemplo, hacer alguna cosa en específica o cada cuánto se hace el mantenimiento y se debe llevar para poder hacer monitorización de los parámetros. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos en una cita de neumología? Que se entregue un reporte de qué ha pasado, ya sea en el último mes, 2 meses o últimos 3 meses, en cuanto al uso del dispositivo. Entonces, hay unas tablas que le entregan a uno que dicen, lo usó tanto tiempo, que estos días, que son un porcentaje de este tiempo, o no lo usó y si lo usó el promedio cuántas horas fue, cuando lo usa hay apneas residuales o no, hay fuga o no. Y entonces en la conversación con los papás uno se puede enterar, no, doctor, es que tuve que salir de la ciudad y no llevé el equipo. Entonces uno le dice, bueno, pues hay que tratar de llevarlo. O no, el niño no lo usó por X o Y razón. Entonces todo esto se debe monitorizar porque la idea para que esto sirva es que pues se use adecuadamente. Entonces por eso es importante. Otra cosa importante también es las interfaces que uno puede usar para que llegue la presión positiva. Entonces está la máscara oronasal, que es la que cubre boca y nariz y que es muy usada pues en el momento agudo y en los niños más grandecitos. La máscara facial total que cubre boca, nariz, ojos y sella toda la carita o total face. Esta se usa bastante en las unidades también en los niños pequeños. La máscara nasal que solo cubre la nariz y deja abierta la boca. Esa a mí me gusta bastante, también la uso mucho en mis niños. Hay una que se llama como almohadillas o pronos nasales, que solamente el aire llega a la nariz, hay también que evaluar el tamaño y que los toleren. La máscara oral, esa es menos frecuente. Y otra también que es mucho menos frecuente, que es el casco, que cubría toda la carita. De hecho, cuando uno mira los diferentes artículos que hay como de la historia que hemos pasado las personas a lo largo de la medicina, se ven muchos cambios en las interfaces. Ahora tenemos unas más pequeñas, más bonitas, más cómodas para los niños, pero ha sido todo gracias a la innovación que viene, pues con que las personas estemos hablando de estos temas. Entonces, por eso es muy importante tener estas conversaciones y seguir aprendiendo de las cosas nuevas y las opciones que hay para que las personas se dieran más fácil, porque si el niño pelea con la máscara o si el niño nunca la logra usar, pues a veces las mamás me dicen, no, doctora, es que yo paso toda la noche tratando que se la deje. Eso no es vida ni para el niño ni para la mamá, porque algo que también está documentado es el cansancio de los cuidadores o las alteraciones de sueño de los cuidadores que no pueden dormir porque el niño no duerme o no se adhiere y entonces pues ella, la persona, el cuidador, como conoce los beneficios de la ventilación no invasiva, se esfuerza mucho por lograrlo, pero hay algunos niños que no se logran adherir, entonces esos niños se deben individualizar con su médico tratante para ver qué más se puede ayudar, porque pues no, la idea es que esto se logre sin sufrimiento. La primera etapa no es fácil, los primeros días no son fáciles, pero llega el momento en que el niño se acuesta a dormir con su dispositivo y ya no lo siente, ya no se lo sufre y todos pueden descansar en la casa. Y la otra forma es la de adherirlo a la traqueostomía, que también puede ser. Sin embargo, en los niños que tienen traqueostomía o que usan ventilación durante un largo tiempo en el día, se debe considerar, pues, que más que un ventilador pequeño, definitivamente debe ser un ventilador más formal, porque pues hay unos riesgos asociados si un niño que usa el ventilador como apoyo, se desconectó, retira la máscara accidentalmente o intencionalmente, no habrá mayor consecuencia, a veces se despiertan, pero es un niño que lo requiere como un soporte
para poder vivir, porque su pulmón está muy comprometido, su fuerza muscular está muy comprometida, pues ya esto tendría unas consecuencias diferentes y por lo general estos niños tienen muchas más ayudas. Este es un ejemplo de cómo se debería de ser el tamaño de una máscara oronasal y esto es importante porque las máscaras deben ser acordes a los tamaños de los niños. Hace unos años no teníamos mascarillas pequeñas, eso se ha logrado que lleguen al país. Entonces es importantísimo que no la presión no llegue a los ojos, que esté bien distribuida, que la máscara no quede muy apretada, porque pueden aparecer zonas de presión en la piel, ulceraciones y complicaciones. Hay unos apósitos y cosas que uno podría usar para evitar esas complicaciones, pero cuando se mide la máscara y el niño se adhiere, en realidad no hay mucha complicación sobre la piel. Algunas personas tienen la piel más sensible que otras, entonces hay que tener más cuidado y que mirar que no haga alergia a los materiales. Y se recomienda rotar las máscaras, tratar de evitar que se quede la presión en un solo sitio. Sin embargo, no es tan fácil que todos los niños se adhieran a todas las máscaras. Entonces, eso se debe de hablar pues, con su grupo tratante. Para mantener la integridad cutánea, entonces es súper importante también limpiar la piel del niño y mantener la piel muy hidratada, lubricar la piel con pues, productos hidratantes. Se debe estar atento si aparecen zonas de presión en donde están las áreas de contacto y si a pesar de usar un apósito hidrocoloide o máscara, la lesión persiste, se debe cambiar la interfaz. Entonces, si tenía una nasal, por ejemplo, poner una total face para dejar que la piel sane y evitar que haya algo, una secuela a largo plazo en la piel. Y a veces los niños pueden estar llorando y pueden estar sufriendo de dolor, entonces hay que mirar que no esté muy tensionado el arnés. Cuando los niños están en las unidades, entonces se programan descansos para tratar de que el niño bueno, sienta la presión siempre del mismo sitio. Y lo que les he dicho, considerar alternar la interfase por una que no le cause no le lleve la presión al mismo lugar siempre. Otras preguntas frecuentes y que son importantes mencionar, que pues yo creo que quizás la mayoría saben las respuestas, pero igual prefiero decirlo. Entonces, los dispositivos se deben asear para mantener, pues, disminuir el riesgo de alergias nasales y disminuir también la probabilidad de neumonías o infecciones respiratorias. Entonces, se dice que la máscara, la otitis, COVID-19, neumonía o cualquier otra enfermedad, entonces lo ideal sería limpiarlos de manera diaria y se deben mantener libres de polvo y de gérmenes. Entonces la máscara se puede limpiar con una toalla humedecida con solución de jabón y agua, se debe retirar el aceite, las células muertas de la piel, el sudor y eso ayuda a mejorar la calidad de sellado y uno puede enjuagarla y dejarla secar al aire. Eso es lo mismo que más o menos recomendamos con las inhalocámaras, pero es importante saber que no se debe usar alcohol, no se deben usar jabones antibacterianos ni el jabón de platos porque pueden ser muy fuertes para las máscaras y las pueden agrietar o el niño luego que está en contacto con el dispositivo se le puede irritar la piel o puede alterar el sellado de la máscara. No se puede meter en la lavadora ni en la secadora, no se debe planchar los dispositivos, los que vienen en la tela, nada. Las tubuladuras entonces también se deben limpiar con jabón, con agua, no usar productos de limpieza más fuertes y lo ideal sería tener un cepillo de cerdas suaves para tratar de limpiar por dentro, tampoco en la lavavajillas ni en la lavadora. Se deben dejar secar, uno los puede dejar secar al aire libre, ya sea colgaditos o puestos sobre una superficie plana sin exponerlo al sabor. Uno debe de, también puede secarlos y no la luz solar directa ni el calor directo. Los que tienen humidificador, entonces deben vaciar el agua que no utilicen y luego volverlo a llenar. Deben lavar pues, la cámara de agua con agua jabonosa también, sin productos fuertes, y mantenerla también lejos de la luz solar directa. Pues los fabricantes recomiendan el agua destilada o agua mineral o agua potable, pero lo importante es que sea agua limpia. No tiene que ser tampoco
que voy a comprar para todos agua silada, pero sí debe ser agua pues que se vea limpia y se puede dejar secar y no se recomienda usar vinagre ni otras cosas. ¿Qué otras recomendaciones les puedo dar? Entonces, no se puede usar bajo la luz directa del sol ni cerca a un aparato calefactor porque puede hacer que se caliente mucho el aire que está llegando a la vía aérea del niño y eso puede generar que el aire que está entrando le genere inflamación en la vía respiratoria. No se debe usar con interfaces que no sean adecuadas, o sea, las que nosotros ordenamos, no se deben hacer interfaces hechizas, ni se deben buscar de pronto de marcas no confiables porque pueden generarle cosas a los niños. No se puede estirar ni maltratar los tubos porque pueden haber fugas en el circuito si se dañan. Si uno escucha ruidos raros o ve que no está funcionando de manera adecuada, pues hay que pedir mantenimiento. Y igual que como uno hace con las fuentes de oxígeno, no se debe usar cerca cuando hay, pues de hecho nadie debería fumar cerca de estos niños, pero mucho menos se está usando el dispositivo, ni si hay fuentes de calor o llamas para evitar accidentes. No se debe usar, por ejemplo, que aquí pongo el modificador, encima pongo el dispositivo, sea dissipado y pa, aquí coloco otra cosa, ¿no? Debe estar libre, él tiene también para que no se sobrecaliente. Si uno lo nota de que no está funcionando bien, no lo debe seguir usando y lo debe llevar a donde el fabricante o pues el proveedor de servicio. Y lo ideal es que mientras que no se esté usando y mientras que se va a limpiar, pues esté desenchufado, no dejarlo todo el tiempo unido a la corriente. No se debe sumergir el dispositivo, solamente limpiar con un paño humedecido y pues de mantenerlo limpio de polvo, pero no se debe echar pues jabón directo. Si uno tiene un equipo portátil o móvil de radiofrecuencia, va a alterar el dispositivo, cómo funciona el equipo, entonces no lo debe usar cerca. Y ya para terminar, entonces en conclusión, existen dispositivos que ayudan para el sueño y o para mejorar la mecánica respiratoria. Educarnos ayuda a que las terapias sean más exitosas y hay algo que yo creo que es importante. A veces uno siente que no, las cosas no van bien, pero la perseverancia puede ayudar a lograr el éxito terapéutico. Entonces, a no ser que haya una condición netamente que lo contraindica, debemos tener una actitud muy proactiva para ayudar a mantenerlo. Aquí estoy con uno de mis pacientes más queridos, Esteban, que creo que está conectado. Él es muy juicioso con sus dispositivos, siempre sus tarjetas de lectura mostraban una adecuada adherencia. Él ya se me creció y ya es un adulto, pero siempre lo llevo en mi corazón. Y les quiero dejar estas palabras de Mario Benedetti porque a veces nosotros no le damos la importancia adecuada no solamente al sueño de dormir, sino a los sueños en general. Y entonces cuando uno le da vida a los sueños que tiene escondidos, descubre que puede lograr y vivir esos momentos. Y si así uno tenga, pues, o sea, está durmiendo no con los ojos abiertos, debe siempre tener los miedos dormidos. Y si tienen los ojos cerrados, los sueños despiertos. Entonces yo sé que ustedes son grandes soñadores y que están llevando su vida por un gran camino. Entonces, como les dije al inicio, gracias por permitirme compartir. Y pues si tienen alguna pregunta, aquí tengo mi cuenta de médico, pues no me queda muy fácil responder a todo el tiempo, pero hay algunas cosas de contenido que podríamos compartir y o pues si quieren seguir la cuenta para ver cosas de la parte de la neumología. Muchas gracias otra vez. Doctora, muchísimas gracias. Una charla muy buena, demasiado. Creo que muchos pacientes han quedado como impactados porque hay veces la consulta es tan corta que no alcanzamos a preguntar todas las inquietudes que tenemos. Entonces, sí, es un tema muy importante. Tengo varias preguntitas por acá para que Bueno, nos colabores con ella. Bueno, tenemos una que claro que dice, sí. mi hijo tiene 16 años, paciente con distrofia muscular de Becker. Inicialmente le recetaron CPAP, pero no tuvimos un seguimiento del tema. Ahora le enviaron el BiPAP, pero me genera una duda porque él siempre tiene la nariz tapada y no respira bien. No sé cuál sería la opción más adecuada para él. Como les comentaba, en los niños con distrofia muscular, nosotros podemos de pronto a veces considerar el CPAP porque estamos de pronto atendiendo más un problema de apnea del sueño o algo que requiere una presión continua, pero los niños con distrofia muscular a veces en la evolución comienzan a presentar debilidad muscular
en los músculos respiratorios y en ese caso es que nosotros decimos, bueno, ya no CPAP porque se nos queda corto, creemos que se beneficiaría más de BiPAP, congestión nasal. Y la congestión nasal, pues probablemente le van a dar algún medicamento o de todas maneras, si la nariz es una sensación de nariz tapada, no que claramente tenga, que no, espero que no sea así, usar el dispositivo que le hayan mandado. No sé qué interfaz le mandaron, pero igual a los niños se les mide, se busca cuál es la que más le funciona. Entonces yo considero que me adheriría, pues, o sea, seguiría la recomendación del médico tratante. ¿Listo? Pero entonces en el curso del tiempo, como les dije, es como que uno pase de CPAP a BiPAP. Es menos frecuente que uno diga BiPAP a CPAP, eso sí es muy raro. Ok, doctora, bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Mi hijo tiene 10 años y tiene apnea del sueño. Le mandaron BiPAP porque también tiene distrofia muscular de Duchenne. Ya no ronca. Doctora, ¿y cuando el niño tiene gripa y no puede usar el equipo? O sea, creo que la pregunta es que si cuando tiene gripa puede usar Dos el equipo. preguntas. La primera, así el llano ronque, nosotros a veces no solamente medimos la apnea con el parámetro que es el sonido. Pueden haber pausas durante el sueño que no se traducen en sonido, por eso nosotros hacemos el polisomnograma y las pruebas de función pulmonar. Entonces, si no se le escucha el ronquido, pero el equipo, el polisonógrafo detecta las pausas, por eso es el beneficio de seguir usando. De hecho, como les decía, nosotros en la tarjeta de lectura podemos ir haciendo una planeación según las apneas residuales de si podemos disminuir o no la presión y cuando se ha disminuido mucho la presión uno podría mirar si se va a suspender o no, pero el que él tenga el ronquido no sería el único criterio para usar. Y según qué tanta gripa tenga, porque de cuando un niño tiene una infección respiratoria aguda, como les explicaba, nosotros ponemos los positivos, porque hay una mejora en la calidad del aire. Entonces, yo lo que miraría sería qué tanto necesidad de aseo nasal tiene, qué tan congestionado está, porque a veces sí los papás dicen pues que les genera mucho disconfort a los niños usarlos en ese momento, pero pues con mis pacientes los hemos vivido. Comienzan a veces con una infección respiratoria alta y luego tienen una infección respiratoria baja, neumonía, están hospitalizados y nos toca usarlo. Entonces, según la intensidad de los síntomas, podría usarlo o no. Bueno, pero yo no diría como regla general que un niño con síntomas leves nunca lo puede usar. No, No, ok, doctora, queda claro. por- Bueno. Tengo otra. ¿Cómo hacer una adecuada protección en los ojitos cuando tienen una máscara total face? Pues la verdad, como yo les decía, yo las que más uso son las nasales, pero yo he visto que a pesar de que usan la Total Face, los ojitos no se les lastiman. No sé si es que se despierta mucho usando la máscara y por eso le preocupa, pero en realidad no he visto como mayores complicaciones en los niños que usan la Total Face. Em, yo creo que siempre hay las diferentes opciones. Si de pronto ve que en este caso en particular con la Total Face ha habido como complicaciones, se podría explorar cambiar la interfase. Pero si es algo muy leve o mínimo, yo no se la cambiaría porque las dos interfaces son muy buenas. Bueno, doctora. Ahí hay Me otra. quedan unas poquitas. Sí, esa Unas misma po- persona tiene otra pregunta. ok, bueno, mira, dice, en los pacientes con AME tipo 1, ¿cuánto nivel de dificultad respiratoria se puede tolerar en el momento de estar con el BiPAP, teniendo los gases arteriales en niveles adecuados? Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos tratando a los niños, hacemos una suma de criterios. Entonces, para nosotros usar el dispositivo, no solamente tenemos en cuenta la dificultad para respirar y los gases, sino también la frecuencia cardíaca y cómo va la mecánica y la imagen. Entonces, como siento que la pregunta es muy específica porque de cierta forma es como, ¿será que le puedo quitar el BiPAP así tenga dificultad respiratoria? No. Lo que pasa es que es como decir, como si ya tengo los gases bien, pero tiene dificultad, lo voy a dejar sin BiPAP o no.
Entonces, ahí hay otras ayudas. Uno podría mirar si pone transitoriamente la canula nasal de flujo que se podría usar por cortos tiempos o si lo paso a otro dispositivo. Pero yo creo que eso es algo de mirar en el momento y siento que este es un niño que me están preguntando muy UCI. Y en la UCI uno mira muchas variables a la misma vez. Entonces, creo que la respuesta no es como tan fácil en cuanto a que cada niño se debe evaluar y uno a veces podría montar el equipo y luego desmontarlo y tenerlo que volver a montar. Lo que yo siempre les digo a los papás es que todos los médicos les dan la oportunidad a los niños, pero algunos niños aguantan más que otros. Entonces uno no los puede dejar tampoco en riesgo para dejarlos sin un dispositivo. Gracias, doctora. Bueno, tenemos acá de doña Ana. Dice, ¿qué síntomas tiene un paciente que está teniendo, perdón, qué síntomas tiene un paciente de Duchenne que está teniendo respiración superficial cuando duerme? Bueno, entonces los niños que no respiran adecuadamente con Duchenne pueden tener entonces varios síntomas a largo plazo. Entonces en la mañana, como decía, pueden ser irritables, pueden tener de pronto momentos en los que se quedan, depende de la edad. Los niños pequeños son más irritables, los niños grandes ya se parecen a nosotros los adultos que son muy somnolentos o que están cansados. Pueden tener también dolor de cabeza, es otro de los síntomas que presentan. Pueden tener a largo plazo hipertensión pulmonar, pueden tener también a largo plazo hipertensión arterial. Entonces, si la respiración es superficial y están acumulando CO2, pues vendrían las consecuencias de la hipoventilación. Entonces, es mejor evitarla. Gracias, doctora. Bueno, tenemos acá doña Andrea. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene 17 años y distrofia muscular. En este momento tiene BiPAP. Él lo utiliza con oxígeno. ¿Debe seguir con oxígeno y cada cuánto se debe cambiar las cánulas? Bueno, entonces como el BiPAP mejora es la mecánica respiratoria, hay niños que a pesar de tener CPAP y BiPAP no logran niveles adecuados de oxígeno, entonces sí toca ponerles oxígeno porque o si no van a tener hipoxemia. Y las cánulas de oxígeno, pues eso depende, porque es que yo siempre les digo a los niños, pues a veces uno las cambia porque están deterioradas y a veces porque cumplen cierto tiempo, pero en realidad yo creo que también nosotros podemos ayudar con el adecuado uso de los dispositivos porque sabemos que a veces hay dificultades para conseguir los insumos. Yo no le quitaría el oxígeno porque si se lo indicaron debe de ser que en el examen que se le hizo se documentó la disminución de la saturación y por la edad del niño, quizás es que ya ha tenido mucha debilidad muscular y por eso progresó, además de retener el CO2, a tener el oxígeno bajito. Gracias. Bueno, tras las dos últimas dice, ¿qué pruebas respiratorias te confirman que un paciente de Duchenne tiene que usar un dispositivo de ventilación invasiva o no? Bueno, nosotros entonces hacemos las pruebas de función pulmonar, sino que hay algo particular en los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne y es que la mayoría pueden hacer las pruebas de función pulmonar, pero hay unos que no. Porque para hacer la función pulmonar se requiere coordinación. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la espirometría pre y post beta 2, pero esa requiere un esfuerzo, entonces hay niños que no lo logran. Podemos hacer estudio del sueño, polisonografía con carnografía, podemos hacer gases arteriales en las mañanas, podemos hacer la medición del PIN, que es la presión inspiratoria máxima, y el PEN, que es la presión expiratoria máxima. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acorde a la edad, al tiempo que lleva la enfermedad, hacemos estos exámenes de una manera periódica y en eso uno comienza a predecir. Como ellos, o sea, hay como unas curvas que uno debe seguir en la vida de que va ganando o que se estabiliza. Entonces, si uno ve que la función pulmonar comenzó a disminuir, ya uno se va anticipando y va diciendo, ya podría yo pedirle polisonograma porque creo que a futuro va a requerir el soporte. No es común que los niños pequeños requieran el soporte, es más común cuando están en momentos cercanos a perder la marcha. Pero sí hay varias pruebas que ya hacemos en el país para poder predecir esto y se deben hacer en la consulta con el neumólogo o en la junta si tienen acceso a ella.
Gracias, doctora. Sí, doctora, yo llevo muchos años, alrededor de 20 años, rodeada de pacientes con distrofia muscular. Y ahora veo mucho paciente pequeño que ya le han enviado el soporte ventilatorio. Antes no se veía tanto como ahorita. Es porque Bueno, también los avances de la medicina nos llevan a entender unas cosas y yo les decía al comienzo que lo que hablamos hoy son recomendaciones, pero quizás un médico revolucione algo y aparezca un nuevo dispositivo y entonces a mí me toca irlo a aprender y se los compartiría porque hay cosas que hoy no sabemos que mañana quizás nos revolucionen el mundo. Pero eso es lo bonito de estar aprendiendo y buscando más información. sí, cierto. Día por día llega acá muchas cosas y Dios quiera que pues llegue también la cura para nuestros niños. Bueno, doctora, y nuestra última pregunta. Dice, buenas tardes, me dice que los niños con distrofia muscular de Duchenne y Becker no deben utilizar máscara, solo nariz. ¿Por qué, doctora? No, yo no dije eso. No, La última. sí, no, pero yo mostré las interfaces y Ujú. no sé si de pronto lo entendieron así. Yo les contaba que yo mostré la foto de las interfaces que hay y la Oronasal, la Total Face son muy usadas. Solo mostré que las menos usadas son la solo bucal y la que es como un casco. Pero no. Y de hecho, como les dije, o sea, se hacen las pruebas de titulación y hay niños que son candidatos a una máscara y niños que son candidatos a otra. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque es que todos somos diferentes. Estoy mostrando la diapositiva. Hay unos que tenemos la carita más redonda y hay unos que tenemos la carita más alargada. Entonces, yo he usado harto las máscaras disponibles, pero no le diría que no usen o sea, que la nasal no, ni la oronasal no, no. Y de hecho, cuando les mandamos titulaciones, que hay varios que se ponen por titulación, el técnico durante esa noche les prueba varias, perdón, que va a conectar el equipo, les prueba varias y en la cual le fue mejor al niño. Entonces, por eso les decía que lo de la máscara y eso sí no se puede dar por general. ¿Listo? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no, y que están bien. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por toda la explicación que nos has dado. De verdad que es de gran ayuda. Eh, Yo creo que algo muy importante es que sean perseverantes. No es fácil adaptarse, no es fácil acostumbrarse, pero tienen que ser perseverantes. De verdad que después van a notar el cambio. Se los he dicho a muchos pacientes, muchos chicos me han preguntado y pues lo que trato de decirles es eso, un poquito de perseverancia. No es fácil, pero se van a adaptar y después van a ver esos buenos resultados. Doctora, muchísimas gracias. Espero poderla tener en otra ocasión acá porque todos sus conocimientos nos ayudan muchísimo. Sí, y pues en realidad es un camino que recorremos todos juntos porque no todos los niños son iguales a sentir la presión. Hay unos que definitivamente no, hay otros que sí, entonces ojalá cada día sean más los que sí para que puedan pues adaptarse mejor y tener los beneficios. Muchas gracias a todos Así por es. el espacio. Gracias, doctora. Feliz día y a todos que tengan una bonita noche. Descansen. Un abrazo. Hasta luego.